¿Alguna vez has intentado huir de algo que sabías que necesitabas enfrentar? Ahora imagina a un hombre llamado Jonás, que recibió una llamada directa de Dios, pero eligió el camino opuesto. Esta decisión no solo cambió su vida, sino que se convirtió en una de las historias más extraordinarias de todos los tiempos. Prepárate para conocer a Jonás, el profeta que intentó escapar del Creador del universo. Jonás era un hombre común. Un profeta, sí, pero también alguien como nosotros, con miedos, inseguridades y tal vez incluso un poco de terquedad. Vivía en Israel, en una época en la que el pueblo de Dios enfrentaba desafíos constantes. Un día, mientras seguía su rutina, algo increíble sucedió. Dios habló directamente con él, dándole una misión específica y urgente. Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica contra ella. La maldad de su pueblo ha llegado hasta mí. Esas palabras resonaron en su mente como un trueno. Jonás sabía quiénes eran los ninivitas, un pueblo conocido por su crueldad, enemigos de Israel y absolutamente despreciables a los ojos de los hebreos. Dios quería que Jonás fuera hacia ellos, caminara por sus calles y proclamara un mensaje de juicio. Pero Jonás tenía otra idea. No quería ir. Ni siquiera quería imaginar estar cerca de esas personas. Para él, los ninivitas no merecían la misericordia de Dios. Y fue entonces cuando Jonás tomó la decisión más audaz y peligrosa de su vida. Decidió huir. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta de Dios, un papel de gran importancia y responsabilidad en Israel. Los profetas no solo eran mensajeros, eran el vínculo entre Dios y su pueblo, transmitiendo palabras de advertencia, consuelo y esperanza. Jonás ya había sido usado por Dios antes, y su reputación como profeta era conocida entre el pueblo. Pero, ¿quién era Jonás además de su misión divina? Jonás era un hombre elegido por Dios para ser su mensajero, alguien que vivía para cumplir el propósito divino en su vida. Como cualquier persona, tenía emociones, dudas y una visión limitada frente a los grandes planes de Dios. Nínive, la ciudad a la que Dios lo había enviado, era la capital del imperio asirio, una potencia temida y odiada por Israel. Situada en lo que hoy es Irak, Nínive era un centro cultural y económico, pero también un lugar donde prosperaban la maldad y la idolatría. Dios no estaba contento con esto. Él veía la corrupción, la violencia, y decidió actuar. Dios eligió a Jonás para llevar un mensaje de advertencia a ese pueblo. Pero, ¿por qué? ¿Acaso Dios sabía algo sobre Jonás que ni él mismo entendía? ¿Había un propósito mayor en esa elección? Jonás, sin embargo, no veía ningún propósito. Para él, la orden de Dios le parecía injusta. ¿Por qué darle a Nínive una oportunidad de arrepentimiento? No lo merecían. Jonás no lograba comprender la profundidad de la misericordia de Dios, y fue esa incomprensión la que lo llevó a tomar la decisión más equivocada de su vida. No solo se negó a obedecer, planeó escapar. Jonás eligió Tarsis, una ciudad distante, ubicada en la dirección opuesta a Nínive. Era como si quisiera ir lo más lejos posible de la presencia de Dios. Si me alejo lo suficiente, tal vez Dios me deje en paz. Eso era lo que pensaba Jonás. Pero, ¿es posible realmente huir de Dios? La tormenta era diferente a todo lo que los marineros habían enfrentado. Las olas parecían montañas de agua, y el rugido del viento ahogaba cualquier intento de comunicación. A pesar de todos los esfuerzos por salvar el barco, la situación se volvía cada vez más crítica. Jonás, ahora despierto, subió a la cubierta. Observó el caos a su alrededor, marineros corriendo de un lado a otro, tirando mercancías al mar con la esperanza de estabilizar la embarcación. Estaban visiblemente aterrados y Jonás sabía que la causa de todo aquello era él. Los marineros, al darse cuenta de que sus súplicas a los dioses no estaban surtiendo efecto,
Decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de esa desgracia. En el mundo antiguo, echar suertes era una práctica común para buscar orientación divina, y en ese momento parecía ser la única solución. Cuando echaron las suertes, el resultado fue claro: Jonás. Todas las miradas se dirigieron hacia él, y el silencio invadió la cubierta, a pesar del ruido de la tormenta. Finalmente, alguien rompió el silencio. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Y qué hiciste para traernos este mal? Jonás respiró hondo. Sabía que ya no podía esconder la verdad. Soy hebreo, adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el cielo y la tierra. Los marineros, que ya estaban aterrados por la fuerza de la tormenta, se asustaron aún más. Sabían que el Dios de Israel era poderoso, y ahora entendían que estaban enfrentando su ira. ¿Qué has hecho?, le preguntaron. Jonás contó la verdad. Estaba huyendo del llamado de Dios. La tormenta era una consecuencia de su desobediencia. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el mar se calme?, preguntaron los marineros. Era una pregunta desesperada, y Jonás sabía la respuesta. Miró alrededor, viendo los rostros ansiosos y llenos de miedo, y finalmente dijo: «Tómenme y láncenme al mar. Así el mar se calmará. Sé que es por mi culpa que esta terrible tormenta ha caído sobre ustedes». Los marineros se sorprendieron. Lanzar a un hombre al mar significaba condenarlo a una muerte segura. A pesar de todo, no querían ser responsables de su vida. Entonces intentaron remar de vuelta a tierra firme, pero la tormenta era demasiado fuerte. El mar seguía enfurecido, dejando claro que no había otra salida. Finalmente, los marineros se volvieron hacia Dios. Oraron pidiendo perdón. «Señor, por favor, no nos culpes por quitarle la vida a este hombre. No queremos derramar sangre inocente, porque tú, oh Señor, hiciste lo que deseabas». Con el corazón pesado, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y, de inmediato, algo extraordinario sucedió. El mar furioso se calmó, las olas cesaron, el viento paró, y una paz sobrenatural llenó el lugar. Los marineros quedaron impresionados. Reconocieron el poder del Dios de Jonás y le ofrecieron sacrificios, haciendo votos de fidelidad. Jonás fue tragado por un gran pez que Dios había preparado para salvarlo de la muerte. El pez no era un simple animal, sino una intervención divina. Al tragar a Jonás, lo alejó de la muerte segura, dándole una segunda oportunidad para reflexionar sobre su huida y su misión. Dentro del vientre del pez, Jonás estaba completamente solo, sin ver la luz del día, sin sonido, solo el latir de su propio corazón y el sonido amortiguado del pez nadando en las profundidades del mar. Pero fue en ese momento que Jonás comenzó a darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Sabía que ya no podría escapar de Dios. En ese momento de aislamiento, Jonás se volvió hacia Dios en oración. Recordó las palabras que Dios le había dicho antes de su huida. Reflexionó sobre la misericordia divina, sobre el propósito de su misión, y sobre cómo su propia obstinación había causado tanto sufrimiento a otras personas. Y, con un corazón quebrantado, oró. «En mi angustia, clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del abismo grité, y escuchaste mi voz». La oración de Jonás estaba llena de arrepentimiento. Sabía que sin la intervención divina, nunca habría sobrevivido al mar y a la tormenta. Pero Dios lo había rescatado, no por su propia bondad, sino por su misericordia. Jonás reconoció que, a pesar de sus fallas, Dios aún estaba dispuesto a escucharlo y restaurarlo. «Tú me arrojaste a las profundidades, al corazón del mar, y las corrientes me rodearon. Todas tus olas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido echado de tu presencia. Sin embargo, volveré a mirar tu santo templo». Jonás, en el vientre del pez, encontró la paz. Ya no intentaba huir de Dios. Había llegado al fondo,
tanto física como espiritualmente, y allí encontró la redención. Su oración continuaba: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Jonás reconoció que la salvación venía del Señor, y su confianza en Dios se renovó. Incluso en el vientre del pez, sabía que la misericordia de Dios era más poderosa que su desobediencia. El arrepentimiento de Jonás fue genuino, y comenzó a prepararse para la misión que Dios aún tenía para él. Después de 3 días y 3 noches dentro del pez, Jonás recibió el mayor regalo de todos: la oportunidad de empezar de nuevo. Dios le estaba dando una nueva oportunidad para cumplir su llamado. Ya no era el mismo hombre que había huido de Nínive. Ahora estaba listo para escuchar, obedecer y cumplir el propósito divino. El pez, guiado por la mano de Dios, emergió de las profundidades del mar y con un movimiento brusco, arrojó a Jonás a tierra firme. Jonás estaba ahora de vuelta a la orilla, curado y restaurado, con un nuevo propósito. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en descansar o disfrutar de la libertad que Dios le había dado, la voz del Señor habló nuevamente con él. Jonás, ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella el mensaje que te doy. Jonás, que antes había resistido, sintió una diferencia en su espíritu. Sabía que ya no había espacio para la desobediencia. La misión era clara, y Dios ya le había mostrado su misericordia. Esta vez, Jonás no dudó. Se levantó y partió hacia Nínive, la ciudad más grande de su época, conocida por su maldad y corrupción. La ciudad, con sus imponentes murallas y calles concurridas, era un símbolo de pecado para los israelitas. Y Jonás sabía que su mensaje de arrepentimiento no sería bien recibido. Mientras viajaba, se preparaba para lo que vendría. Sabía que su mensaje no sería popular y que muchos en Nínive probablemente rechazarían el aviso de Dios. Pero al mismo tiempo, también sabía que Dios estaba con él, y eso le daba valentía para enfrentar lo que fuera necesario. Cuando Jonás finalmente llegó a las puertas de Nínive, entró en la ciudad. Proclamó el mensaje que Dios le había dado. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Esas palabras resonaron por las calles de la ciudad. Eran cortas, pero llevaban un peso inmenso. El pueblo de Nínive, conocido por su arrogancia y perversidad, comenzó a agitarse. ¿Serían verdaderas las palabras de Jonás? ¿Cambiarían sus caminos o ignorarían el aviso de Dios? Jonás, en su corazón, ya sabía lo que era necesario: un cambio genuino, un arrepentimiento profundo. Observó la reacción de las personas. Toda la ciudad estaba escuchando, y el impacto del mensaje parecía esparcirse como fuego. Sin embargo, sabía que la decisión final estaba en manos de Dios. Jonás no tenía control sobre lo que sucedería a continuación. Había cumplido su parte llevando el mensaje. Ahora, el futuro de Nínive estaba en las manos de Dios. Pero a diferencia de lo que Jonás esperaba, algo extraordinario sucedió. El pueblo de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, no ignoró el mensaje de arrepentimiento. Fueron tocados por el poder de la palabra de Dios, y un profundo temor se apoderó de sus corazones. El rey, sentado en su trono, escuchó la palabra de Jonás y, en lugar de sentirse orgulloso o rechazar el mensaje, se humilló ante Dios. Rasgó sus vestiduras reales, se puso un saco de ceniza sobre la cabeza y proclamó un decreto en todo el reino. Hombres y animales, bueyes y ovejas, todos deben cubrirse con sacos de cilicio y clamar a Dios con fuerza. Cada uno de nosotros debe apartarse del mal y de la violencia que estamos cometiendo. El arrepentimiento era genuino. El pueblo de Nínive no solo escuchó el mensaje, sino que se postró ante Dios en súplica, esperando que su misericordia los alcanzara. No solo lamentaban las consecuencias de la inminente destrucción, de hecho se arrepentían de sus pecados, buscando perdón y cambio. Jonás, que aún observaba desde lejos, no podía creer lo que veía. Esperaba un juicio severo,
Una destrucción inmediata, pero el pueblo de Nínive estaba tomando un camino completamente diferente. En toda la ciudad, había una sensación de urgencia por volverse hacia Dios, una voluntad de cambiar y de reparar los errores cometidos. Dios, que conoce los corazones humanos y ve más allá de las palabras y las acciones externas, vio el arrepentimiento genuino del pueblo de Nínive. Él no buscaba el sufrimiento, sino la transformación. El Señor miró la ciudad con compasión y en su infinita misericordia decidió perdonar a Nínive de la destrucción. No destruiría la ciudad, porque sus habitantes se arrepintieron sinceramente de sus pecados. La decisión de Dios fue clara: Nínive sería salva. No porque los ninivitas fueran más justos que los demás, sino porque Dios es lleno de misericordia y gracia. Él no desea la muerte de los impíos, sino que se arrepientan y vivan. La ciudad, que estaba al borde de la destrucción, ahora se encontraba en un estado de gracia, salvada por la misericordia de un Dios justo, pero lleno de compasión. Jonás sintió un profundo desconcierto. Había cumplido su misión, pero en 1900, en lugar de ver la justicia de Dios cumplida, vio cómo la compasión divina se extendía a aquellos que él consideraba indignos. Para él, parecía una injusticia. Como alguien que había predicado la destrucción de la ciudad, no podía entender por qué Dios tendría misericordia de un pueblo tan pecador. Jonás se retiró a un lugar aislado, fuera de la ciudad, y allí, sentado a la sombra, se quejó contra Dios. No quería ser testigo del perdón de Nínive. Su corazón estaba lleno de ira y frustración. Había sido enviado para predicar un juicio, y cuando el juicio no ocurrió, se sintió amargado y desilusionado. Señor, yo sabía que esto pasaría. Sabía que tú, siendo tan misericordioso y compasivo, perdonarías a aquellos que no lo merecen. Por eso huí. Sabía que no destruirías la ciudad, exclamó Jonás. Estaba tan enfadado con la gracia de Dios que hasta deseó morir. Pero Dios, en su infinita paciencia y sabiduría, respondió a Jonás con una lección profunda. Hizo crecer una planta que ofreció sombra a Jonás, aliviándolo del calor abrasante del sol. Jonás sintió alivio y placer por la sombra de la planta, pero al día siguiente, Dios hizo que la planta se marchitara y desapareciera. El sol volvió a quemar intensamente, y Jonás, irritado, se quejó una vez más. Entonces Dios le dijo: «Lamentas la planta, que no hiciste crecer y que duró solo un día. Entonces, ¿por qué no lamentas a Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas que no saben distinguir la mano derecha de la izquierda, y muchos animales? Yo, el Señor, ¿no debería tener compasión de ellos?» Esta fue una lección extraordinaria para Jonás. Se había centrado en su propia justicia y en sus propias frustraciones, sin comprender la profundidad de la misericordia de Dios. Dios no se alegra con la destrucción de nadie. Su voluntad es que todos se arrepientan y reciban su gracia. La justicia de Dios no es egoísta. Busca el bien del otro, la transformación del corazón y el perdón para aquellos que se vuelven a Él. Jonás aprendió en ese momento que la misericordia de Dios es algo que no se puede medir con las normas humanas. La compasión de Dios no es selectiva ni limitada. Él desea que todos, sin importar quiénes sean o lo que hayan hecho, vengan a Él y experimenten su perdón y su gracia. El profeta entonces se retiró, con un corazón más ligero, pero también más sabio. Ahora sabía que la misión de Dios no se trataba solo de anunciar juicio, sino de compartir la oportunidad de salvación. La lección estaba clara. La misericordia de Dios es para todos, y nuestra misión es reflejar esa misericordia al mundo.